Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 216 de Demoliendo Mitos de la Política totalmente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura. En esta transmisión, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, vamos a establecer el foco del análisis en el comienzo de una nueva fase del imperialismo estadounidense. Comenzó el imperialismo descarado. Así caracterizamos a esta nueva fase del imperialismo estadounidense porque carece por completo de pruritos, de empachos, de máscaras, presenta un desparpajo total y absoluto, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello también, entre risotada y risotada, con el objetivo de siempre, la conquista del poder a escala global, poder político, poder económico naturalmente también, poder militar e incluso poder cultural. Nuestro principal tema de hoy, pero antes de comenzar con él, vamos a presentar las principales novedades en el campo de batalla en Ucrania, porque recuerden que en este momento la geopolítica y la geoeconomía global están determinadas por la guerra, por los acontecimientos en el campo de batalla. Así que muy rápidamente vamos a recorrer algunas de las principales novedades en la guerra en Ucrania. Ciertamente en estos últimos días no presenciamos grandes cambios respecto a la dinámica actual de avances rusos permanentes y de una situación cada vez más cercana al colapso en el caso de las defensas ucranianas, pero en estos últimos días tanto las acciones ofensivas de los rusos como las acciones ofensivas de los ucranianos con el fin de año, con la Navidad y por sobre todas las cosas con la llegada de Donald Trump al gobierno en menos de 10 días. Todo esto determinó una suerte de ralentización, de alentamiento de los hechos, porque todo el mundo aparece a la espera de las novedades provenientes de Washington. Tanto los ucranianos como los rusos, como los europeos e incluso los propios estadounidenses también, debido a la enorme cantidad de incógnitas ligadas a la política exterior de Trump desde el día 20 de enero en adelante. Comencemos con la novedad más importante, no reseñada en este mapa, pero vamos a presentar aún así un video muy interesante. La ciudad de Shevchenko, según los mapeadores, conquistada por Rusia hace ya algún tiempo, pero hasta el momento sin confirmación. Más que ciudad deberíamos llamarla aglomeración urbana en la zona de Pokrovsk, en el conurbano de Pokrovsk, importantísima para el futuro ataque a Pokrovsk, el cual los rusos recién comenzarán de manera directa, esto ya lo presentamos en más de una oportunidad, recién comenzarán este ataque fundamental para determinar el fin de las defensas ucranianas en todo el Donetsk. Esta es la clave de todo el Donetsk. Recién lo van a comenzar cuando hayan generado un flanco adicional de ataque y dentro de eso hayan también determinado la interrupción del flujo de suministros a través de la carretera M30, ¿sí? Así que el movimiento predicho ya hace algún tiempo, cuando realizamos un análisis en detalle del desarrollo de las operaciones en los alrededores de Pokrovsk, lo vaticinamos, lo estamos presenciando, los rusos van a generar un flanco más de ataque
por la zona oeste de Pokrovsk, por la izquierda, de manera que cuando comiencen el ataque final, realizarán un ataque por la derecha o por el este, por el sur o por abajo y por el oeste con un flanqueo devastador y con Pokrovsk completamente aislada o por lo menos en un aislamiento, en un embolsamiento operativo. Más allá de esto, la novedad en este caso aparece en la confirmación, ahora sí documentada, de la captura total de Shevchenko, vital para los planes de Rusia respecto a Pokrovsk. Y una vez más, lo remacho por enésima vez, una vez caído Pokrovsk, entonces caído el Donbass. Y a partir de ahí, muchachos, agárrate Catalina porque comienza la aplanadora rusa hacia el oeste sin perspectivas de obstáculos hasta ese punto, por lo menos, ¿sí? Terrenos lisos, sin grandes aglomeraciones urbanas para el establecimiento de defensas, fuerzas armadas ucranianas presumiblemente en el momento del inicio de esa avanzada rusa ya colapsadas, así que ahí sí vamos a presenciar los movimientos propios de una guerra de posiciones con una avanzada rusa en varios frentes y a muchísima velocidad. Lo que quería presentar efectivamente aquí la documentación fílmica de la captura efectiva de Pokrovsk. Aquí un tanque ruso recibiendo un impacto evidentemente de un dron, resistiéndolo muy bien. Aquí más imágenes y finalmente la bandera rusa flameando sobre el edificio más importante de Pokrovsk. Una vez más, cortita la toma, pero bien clarita aquí, ¿sí? Como siempre, la bandera del regimiento y la de Rusia juntas. Esta la principal novedad informativa respecto a los acontecimientos en el frente el día de hoy, pero también aparecen algunas novedades adicionales, como por ejemplo la consolidación del asedio. Aquí también esto importantísimo. Quien quiera un análisis en detalle de las operaciones de defensa ucranianas y las operaciones ofensivas, las operaciones defensivas ucranianas y las operaciones ofensivas rusas en Velika Novosilka hace alrededor de una semana, ¿sí? Hace alrededor, sí, una semana atrás, más o menos, quizás un poquito más, hace 15 días tal vez, realizamos un análisis en detalle en una de nuestras transmisiones. Recorran la lista de videos de transmisiones quienes quieran presenciar ese análisis en detalle. La novedad aquí respecto a este embolsamiento clarísimo ruso con el corte de las dos principales vías de suministro, esta y esta ya la habían, esta de aquí ya la habían conquistado los rusos, solamente posible la salida a través de un camino de tierra por aquí, pero ya bajo fuego ruso. Bueno, a partir de esta situación, de este embolsamiento operativo, los rusos comenzaron, aquí las imágenes, sin nada, todo mostrable, nada truculento. Acá no presentamos imágenes de gente muerta, ni de cadáveres, ni mucho menos. Pero los sistemas lanzallamas TOS, T-O-S, ¿sí? Utilizados por Rusia en estas ocasiones. ¿Cuáles las ventajas y las desventajas de estos sistemas de cohetes lanzallamas? Básicamente, como ventaja, el efecto devastador de estos cohetes, los cuales generan no solamente
una explosión, sino también la muerte por asfixia, por el consumo del oxígeno antes de una explosión, de un combustible y por ende una combustión inmediata de todo el aire en la región y posteriormente, como lógicamente lo determina su nombre, sistema lanzallamas, el inicio de una enorme llamarada, con lo cual si uno no aparece muerto por la explosión inicial, entonces el consumo del aire inmediatamente anterior genera la destrucción de los órganos internos y si no, uno quemado vivo. Así de terribles estos sistemas, esa es su ventaja en términos militares. ¿Cuál su desventaja? El hecho de que precisamente por estas características presentan un rango relativamente pequeño de corto de hasta, si no recuerdo mal, alrededor de 16 kilómetros. Pero claro, en una situación así de embolsamiento con una distancia mínima entre los flancos de asedio y el objetivo, bueno, acá pueden recorrer toda esta zona a voluntad, incluso podrían realizar los lanzamientos desde más lejos, si me ayuda esta herramienta a veces funcionando, ahí sí, a veces no, 2,82 kilómetros hasta este punto, bastante lejos del frente. En realidad, del frente, básicamente a unos pocos cientos de metros. Aquí, por ejemplo, desde aquí, ayúdame por favor, hasta aquí. Bueno, es 0,88 kilómetros, 900 metros, menos un kilómetro. Estos lanzallamas estos sistemas TOS podrían realizar los ataques desde mucho más lejos, 16 kilómetros, pero bueno, siempre lógicamente, la cautela y la posibilidad de la intercepción de estos sistemas por parte de drones determinan que los ataques sean realizados desde más lejos que el frente directamente. Aquí el frente aparece tan cercano, aparecen tan encima de la posición defendida que comenzaron los rusos a machacar y machacar con estos terribles sistemas de lanzamiento de proyectiles lanzallamas. Por aquí alguna novedad también en cuanto a los ataques con bombas planeadoras, siempre con eh, la táctica rusa, embolsamiento, corte de suministros y a partir de ahí a machacar y machacar y machacar con todos los fuegos rusos, artillería convencional, bombas planeadoras, sistemas lanzallamas, morteros naturalmente también, obuses, etcétera, etcétera. Los drones, naturalmente, recuerden esta información de alrededor de entre 3.000 y 4.000 drones revoloteando por los cielos ucranianos, drones rusos todo el tiempo, 24 horas al día en los cielos del campo de batalla. En Ucrania aparecen entre 3.000 y 4.000 drones revoloteando a la espera de pomba, un ataque con un dron kamikaze o el lanzamiento de una granada o por lo menos la monitorización de las actividades, el control de las actividades. Una vez completamente destruidas las fuerzas defensivas aquí o tan disminuidas que deban capitular, ahí sí los rusos van a cometer el paso final de la captura de este último bastión de la defensa de Donetsk Sur. Una vez caído esto, adiós Donetsk Sur. Una vez caído Pokrovsk, adiós a prácticamente todo Donetsk. ¿Sí? Novedades. ¿Qué otra novedad interesante? Bien, por aquí interesante también las imágenes de prisioneros ucranianos con algunas declaraciones muy fuertes. Попал на завод 32 января на
на промзону туда. С Menos 2 de января по 6 volumen. были Aquí, независимые граждане. ay, Вот. yo Наша sin команда idea del ucraniano, активизировалась pero me va a с ayudar 1 по el 6 число, просили traductor. откат, потому что не выдерживали, нас постоянно Vasily бомбили, Krahmal, en nombre de los стреляли prisioneros по de guerra de нам. las Fuerzas Armadas de Вот. Ucrania, Потом с 6 числа recapitula cómo вышли no pudieron адвокат responder el Зеленского rápido Защитника Российской ataque Федерации, de las tropas и rusas durante el нас asalto a la ciudad de спецсуд принял Kurajovo. решение сдаться в плен, 16 как бы остаться personas, живыми и por умирать, ende, чтобы возможность presentaron вернуться к семьям. la rendición y, Командованию bueno, своим realiza хочу un передать, relato de что lo Гордон sucedido, de из-за por того, qué no что pudieron я responder перед тем, как уезжать на militarmente a la Курахово, captura de отказывался. Kurajovo y por qué Меня просто capitularon взяли, засунули в inteligentemente машину. de manera que sus vidas aparecen a salvo, ¿sí? Esa otra información interesante. Y por último, antes de redondear este repaso rápido de los acontecimientos, una vez más, últimamente, en los últimos días, menos velocidad en los hechos, en el frente, a la espera, todo el mundo a la espera, el mundo, ya acertada en este caso la redundancia, todo el mundo, el mundo en su conjunto, sí, los Estados Unidos, el continente americano, el continente europeo, el continente asiático, Rusia, Ucrania, China, todos a la espera de la llegada de Trump al gobierno y las decisiones a partir de entonces vitales, fundamentales, más aún en el caso de Ucrania. Aquí la última locura de Zelensky, todos los días presentamos alguna. Esta es una entrevista para la televisión italiana. Putin y su gente deben sentir el dolor por esta guerra, deben pagar un alto precio, deben sentir que no pueden meterse en Ucrania nunca más con una nueva guerra. Estas las palabras de este señor, cada vez más enajenado de la realidad. Bueno, últimamente escuchadas cosas verdaderamente completamente fuera de cualquier relación con los acontecimientos en la práctica, incluso en una buena parte de las entrevistas vistas en los últimos días a Zelensky, como la de Lex Fridman, una de 3 horas, con estupideces dichas una tras otra, por momentos aparecen así, aparecen apenas sosteniendo el cuerpo, evidentemente por el efecto de alguna sustancia. Esto ya dicho, incluso ya he escuchado el problema de este muchacho con el abuso de las sustancias, ¿no? Entendido por todos ustedes. Ya he escuchado incluso en una buena parte de los analistas occidentales e incluso en alguna figura política, ¿sí? Nunca dicho de manera muy abierta, pero muy evidente, en el marco de la desesperación. Bueno, este muchacho desde el principio, ¿no? Frecuentaba esas sustancias, pero en una situación tan desesperante, el consumo de estos polvos, como lo llama Fernando, de estos talcos, ¿sí? De estos polvos blancos, bueno, lógicamente presenta un aumento considerable, ¿no? Y ya aparece frente a las cámaras, aparece drogado este muchacho. Bueno, demoledores y demoledoras. Redondeamos acá el análisis muy rápido, muy rapidito de las últimas novedades en el frente de batalla y comenzamos con el análisis del tema de esta transmisión, el imperialismo descarado de los Estados Unidos a partir de las declaraciones de Donald Trump respecto a la anexión de Canadá como Estado número 51 de los Estados Unidos, las declaraciones de Donald Trump respecto a la adquisición de Groenlandia, las declaraciones de Donald Trump respecto a la toma, a la captura del Canal de Panamá y las declaraciones de Donald Trump respecto al renombramiento del Golfo de México.
Todo esto está determinando el inicio de una nueva fase del imperialismo estadounidense, al cual nosotros caracterizamos como imperialismo descarado por su desparpajo, por su falta total de empacho en realizar declaraciones de este tipo, realizar de aquí a poco decisiones de este tipo, entre risotadas, entre bromas, sin el mantenimiento de ninguna de las más básicas formas de la decencia y menos aún del derecho internacional, con el objetivo de siempre, la acumulación del poder, en el caso de los Estados Unidos, del poder a escala global, poder militar, lógicamente, en el caso de eh, Groenlandia, esto aparece clarísimo, quieren bases militares ahí para el control del Ártico. El militarismo también responde a la búsqueda, perdón, el imperialismo estadounidense y el imperialismo en general también responde a la búsqueda de poder político, ¿sí? La conquista de el Ártico y de todo el continente americano, como así también los ataques contra las potencias rivales a través de terceros países, todo eso maximiza el poder político de un Estado. También aparece una cuestión, una dimensión económica, ¿sí? La búsqueda de poder económico, básicamente a través de la conquista de recursos naturales, Canadá, Groenlandia, recursos económicos en el sentido de rutas comerciales, el canal de Panamá, todo eso naturalmente también. Y finalmente, la búsqueda del poder cultural también, ¿sí? Todo esto, sin dudas, aparece en este imperialismo desfachatado. Aquí algunas de las muestras de la desfachatez del propio Trump. Estas las publicaciones de Trump, por ejemplo, con respecto a Canadá. ¡Oh, Canadá! ¡Oh, Canadá! Y acá Canadá y los Estados Unidos, todos pintados bajo la bandera de Estados Unidos. Aquí otra de las imágenes compartidas por el propio presidente electo de los Estados Unidos. Y ahí el desparpajo de esta caracterización de imperialismo descarado entre risotada y risotada. El poder cultural recién mencionado básicamente responde a la idea del establecimiento de la propia cultura como universal, como superior por encima de todas las otras culturas consideradas como inferiores. ¿Sí? Qué mejor ejemplo que la idea de el excepcionalismo estadounidense y el derecho de Estados Unidos a la compra de Groenlandia, a la anexión de Canadá. Todo eso para ellos aparece como una cuestión dada y culturalmente ese poder cultural, ¿sí? No solo está presente en los Estados Unidos y en los líderes estadounidenses, sino que el poder cultural en gran medida responde a la imposición de esa visión del mundo sobre el resto de los mortales en el planeta Tierra. De manera que, por ejemplo, ahora los primeros ministros de Canadá, incluso de Groenlandia, respondan de manera moderada, algo así como, no, en realidad no querríamos esto, lo mismo Dinamarca, no, ¿por qué? Cuando en realidad deberían responder, si usted, señor Donald Trump, quiere conquistar el Ártico y en particular Groenlandia, deberá comenzar una guerra contra nosotros, ¿sí? Si usted quiere la captura del Canal de Panamá, bueno, adelante, ningún problema. Comencemos ya mismo la guerra, ¿sí? O, bueno, así deberían reaccionar todos los países del mundo, pero cada vez más convalidan esto y ahí el poder cultural también buscado a través de este imperialismo descarado, ¿no? Imperialismo descarado, fase superior del capitalismo estadounidense en decadencia, ¿sí? En referencia a la obra de Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo. Bueno, ahora podríamos llamar a esta fase en términos de título de libro, así como ese viejo clásico
del estudio del imperialismo de Lenin, podríamos a esta transmisión llamarla con el siguiente título: Imperialismo descarado, fase superior de la decadencia estadounidense, ¿sí? Y respecto a este poder cultural, también importantísimo, mucho menos reseñado en los análisis sobre los motivos por los cuales Trump o Estados Unidos podría querer Groenlandia, Canadá, México, Panamá, sí, siempre machacan en todos los análisis correctamente con la cuestión, con la dimensión económica, con la dimensión militar, con la dimensión política, pero cuidado porque lo cultural en gran medida también determina nuestras acciones. Y de hecho está comenzando a aparecer en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, un discurso, una narrativa, convalidando este imperialismo del descaro, este imperialismo del desparpajo. Y ya no solo en personajes histriónicos caracterizados por las bromas políticas como Trump, sino en funcionarios de alto rango, serios, con poder de decisión e incluso en medios de comunicación, ¿sí? Eh, si alguno de ustedes responde a todo esto, pero ¿cómo? Ezequiel, ¿cómo? Si están todavía machacando y machacando en los medios con el imperialismo ruso porque Putin quiere conquistar el mundo y eso determina la desobediencia del derecho internacional y del orden mundial basado en reglas. ¿Cómo pueden presentar, por un lado, ese discurso, esa narrativa, e inmediatamente comenzar con la imposición de otra narrativa de: ah, bueno, si nosotros, los estadounidenses, si nosotros queremos conquistar Groenlandia, Canadá, México y toda América del Sur, ningún problema, jajaja, ja, ja. ¿Cuál es el problema? Adelante, muchachos. Bueno, ese el poder cultural también, ¿sí? La capacidad de generalizar dos narrativas completamente contradictorias entre sí. Si los rusos comienzan una ofensiva en Ucrania porque no quieren bases misilísticas de los Estados Unidos y tropas de los Estados Unidos en su frontera, porque eso connota un peligro para la existencia del Estado ruso, bueno, ahí eso, qué terrible, la denuncia, todos contra ellos, el mundo libre luchando contra la tiranía de Putin, pero por el otro lado, si Estados Unidos quiere la conquista del mundo, jaja, qué gracioso. Bueno, el poder político cultural de los Estados Unidos genera la posibilidad de esto. Y quiero comenzar a presentar evidencias, documentos, videos por sobre todas las cosas, de cómo de a poquito comienzan a convalidar este discurso del descaro, del imperialismo descarado, y ya no Trump. De Trump presentamos una buena cantidad de declaraciones, de videos al respecto. Muchos responden a esto, ja, 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 estas las estupideces dichas por Trump habitualmente, esta es su forma de ser, él muy histriónico. No, pero acá aparece un plan de fondo, acá presenciamos una declaración por encima de un plan bien clarito en el marco de uno de los futuros movimientos, uno de los futuros cambios de la política exterior de Estados Unidos. Van a comenzar varios, el repliegue de Ucrania, uno de ellos, pero también la consolidación del poder estadounidense sobre todo el continente americano, hacia el norte Canadá, Groenlandia, hacia el sur México, Panamá, hasta Tierra del Fuego, quieren todo, eso sin dudas, ¿sí? Bueno, en ese contexto ya no aparecen solamente las declaraciones de Trump, sino que comienzan a aparecer indicios de planes y declaraciones de otras personas mucho más serias, entre comillas, incluso entre los demócratas. Y atención a esto, comencemos a presentar las imágenes de, por ejemplo, las palabras de este senador demócrata por Pensilvania. Atención aquí a lo que vamos a presentar como una demostración de cómo comienzan a
generar el campo, el clima de opinión para esto. You think there'll be more of these Okay, I'm Go sorry, ahead. can I talk about, like, there's a lot of talk about Greenland, for example. Un momento. Déjame hablar sobre Groenlandia, que se está hablando mucho sobre Groenlandia, ¿no? El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman. And I know there's a lot of freakouts, you know, and of course I would never support Sé que hay muchos locos por ahí. taking it by force, but I do Y claro que yo no apoyaría tomar Groenlandia por la fuerza. think I do think it's a responsible conversation if Pero sí creo que es una conversación responsable they were open to acquiring it and, you know, whether just buying it out. decir que estamos abiertos a su compra, comprándola directamente. Right. I mean, if anyone think that's bonkers, it's like, well, remember the Louisiana Purchase? Bueno, si alguien cree que eso sería una locura, Oh, I think Alaska was pretty. recuerden la compra de Luisiana, la adquisición de Luisiana, por cierto, como referencia histórica. ¿Cuál es la adquisición de Luisiana? Básicamente, la compra de Luisiana, la capital de New Orleans, en el sur de los Estados Unidos, y todas las tierras hasta Canadá, las tierras intermedias de los Estados Unidos, a Francia, al rey de Francia. De hecho, esas tierras originalmente fueron conquistadas por los franceses en el siglo XVII, con presencia solamente en el sur de Estados Unidos y un reclamo territorial de tierras hacia arriba. En realidad carecían de control sobre esas tierras, ahí aparecían los indígenas, los indios, los verdaderos dueños de esa tierra, los habitantes ancestrales de esas tierras. Primero en manos de los franceses, si no recuerdo mal, en el año 1700 los franceses realizan una cesión a la corona española, de eso realizan una cesión en el marco de un acuerdo, y después la corona borbónica, a su vez, con Napoleón realizan una cesión de vuelta a Napoleón Bonaparte de New Orleans y todos los territorios hacia arriba, una enorme cantidad de territorio, una vez más, no controlado del todo, pero sí con el reclamo legítimo, ¿sí? El reclamo por lo menos entre las otras potencias coloniales del mundo de que ellas no pueden participar en la colonización de esos terrenos, de esos territorios, en realidad en manos de los indios, ¿sí? Por cierto, otra de las grandes traiciones de los Borbones a España. En su momento, la devolución de New Orleans y de todos estos terrenos en el actual Estados Unidos a Francia, ¿no? Primero de los franceses, después de los españoles, y esto finalmente devuelto a los franceses antes de su venta a Estados Unidos, referida por este señor. Bueno, eso a cambio, eso no recuerdo qué rey Borbón exactamente, eso apareció como parte de cambio por la entrega a España de unos terrenos, de unos territorios en Italia, en la Toscana italiana. Establecieron un reino ahí por 7 años y después Napoleón los conquistó nuevamente, ¿no? Muy, muy buen negocio de los Borbones, de la corona española para el pueblo español. Lamentable como todo lo hecho por los Borbones, siempre, en mi opinión, en contra del interés nacional de España y del pueblo español en sí. Pero más allá de toda esta historia, recuerda el señor qué buena la adquisición de Luisiana a los franceses en el siglo XVIII, en algún momento, no recuerdo exactamente el año en este momento, así que esto es una cosa discutible, charlable, hablable sin ningún problema. La compra de Alaska fue también un gran acuerdo para Estados Unidos. It was referred to as Seward's Folly, and now that was Alaska now. So, I mean, you know, open to having all kinds of conversations. Tenemos que estar abiertos a todo tipo de conversaciones. Well, and now I don't think it's not helpful to freak out, but some things might work out, some may not, but no nos tenemos que volver locos por estas propuestas. Algunas pueden funcionar, otras no. ¿Qué tal? ¿Qué tal un senador demócrata convalidando la idea de la adquisición de Groenlandia por Estados Unidos? Bien.
Este señor, demócrata. Un ejemplo de un funcionario estadounidense de alto rango comenzando a convalidar el imperialismo descarado. Recorramos ahora un medio conservador, el cual ya comienza directamente a deliberar sobre los futuros objetivos del imperialismo estadounidense, para nosotros descarado. ¿Qué otros países a partir de ahora? Esa la cuestión. Atención, aquí The Hill, desapareció el subrayado con lo más importante, pero lo voy a presentar igual. Publicación en inglés. El título de Opinión Internacional. ¿Qué otros países deberían estar en la lista de compras de Estados Unidos? Sí, es el título. ¿Qué otros países deberían estar en la lista de compras de Trump? Sería de interés real y relevante averiguar cuántas personas de Canadá, Groenlandia y Panamá desearían formar parte de Estados Unidos de América de alguna manera. Si los crimeos o la población del Donbass quiere la pertenencia a Rusia, no, violación a la integridad territorial de Ucrania, violación al derecho internacional, pero acá ya comienzan con, quizás podemos conquistarlos porque el pueblo canadiense, el pueblo de Groenlandia, el pueblo de Panamá quiere nuestra conquista, ¿no? Van generando el clima de opinión en el marco del descaro, ¿no? El descaro. Si bien es evidente que Trump se está divirtiendo un poco con todo el tema, como también con varios de sus movimientos pasados o deseos políticos, hay verdadero ingenio y lógica detrás de gran parte de su pensamiento. Tomemos Groenlandia y Panamá. Con ambos países hay múltiples problemas e intereses de seguridad nacional y económica que afectan directamente a los Estados Unidos. Bueno, por cuestiones económicas y cuestiones de defensa, ellos pueden conquistar lo que quieren. Ningún problema, ¿no? ¿Por qué? El imperialismo descarado. Atención a esto porque comienzan con la concreción de estos planes. ¿Qué otros países deberían estar en la lista de compras de Trump, además de Groenlandia, Canadá y Panamá? Aquí todavía no incluida la cuestión del Golfo de México. ¿Qué otros países deberían estar en la lista de compras de Trump? Si no para adquirirlos o incorporarlos, al menos para tener una visión de la situación. La pregunta es, obviamente, un tanto irónica, de ahí lo de imperialismo descarado. La pregunta es, obviamente, un tanto irónica, pero hay un componente muy serio en todo esto. Volviendo a las naciones que tienen implicaciones directas para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Cuba? Atención, hermanos cubanos. Esa nación comunista se está desintegrando rápidamente, pero su proximidad a Estados Unidos, combinada con el acceso que ofrece a nuestros adversarios como plataforma de operaciones contra nosotros, todavía la califican como un peligro claro y presente. Hermanos cubanos, cuidado con esto, porque el sueño húmedo de la captura de Cuba no desapareció en Estados Unidos entre las clases dirigentes y entre las clases dominantes estadounidenses. No desapareció la fantasía de la captura de Cuba. Aquí la caracterizan como en desintegración. Bueno, en desintegración supuestamente desde el 58, la Revolución Cubana, si no recuerdo mal. Desde el 58 hasta acá en desintegración. Todo el tiempo en desintegración al borde del colapso, pero la isla y los cubanos ahí resistiendo contra viento y marea el bloqueo ilegal, ilegítimo y criminal de los Estados Unidos impuesto unilateralmente, naturalmente, ¿no? Porque ellos lo quieren, así, en contra de todo el derecho internacional e incluso de votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas con votos a favor de Cuba o en contra del bloqueo, mejor dicho, no solo a favor de Cuba, sino en contra de la violación abierta del derecho internacional,
de todos los países del mundo, incluidos los aliados de Estados Unidos. Solo Estados Unidos con esta locura. Bueno, acá planteado el escenario cubano. Dejando de lado el liderazgo corrupto y fracasado de ese país, nuevamente, si se nos permitiera encuestar al pueblo real de Cuba, estoy dispuesto a apostar que un número masivo de ellos querría que su nación insular se convirtiera en parte de los Estados Unidos de inmediato. Bueno, con esta cantinela desde hace tiempo, machacan y machacan que los cubanos quieren la colonización por Estados Unidos. Bueno, evidentemente no todos los cubanos quieren eso, porque si no ya habrían convalidado la colonización de Estados Unidos. Quien seguro lo quiere, bueno, los halcones conservadores cubanos, descendientes de los exiliados cubanos, como por ejemplo Marquitos Rubio, ¿no? Que no por nada el secretario de Estado designado por Donald Trump. Redondeamos acá, como un ejemplo más antes de presentar otros ejemplos de este imperialismo descarado, acá ya con la pregunta por la lista de compras. Qué cínicos hijos de su madre, ¿no? La lista de compras. Claro, con cada una de estas compras, según ellos, porque los pueblos conquistados quieren la conquista estadounidense, recuerden el 1.000.000 de muertos en Irak y así, cada una de estas compras generan desastres humanitarios, la muerte de muchísima gente, por sobre todas las cosas mujeres, niños, ancianos, guerras civiles, bueno, genocidios, y ellos con bromitas, con chanzas, con chascarrillos, ¿sí? Ja, 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 la lista de compras para Trump. ¿Qué otros países? Para completar la lista de qué pasaría si se plantearán, según este artículo, se plantearán, atención, las Bahamas, Haití, Taiwán o incluso Corea del Norte. Bueno, muchachos, adelante. Por lo menos puesto al final lo de Corea del Norte. Cuando quieran, ¿quieren la invasión a Corea del Norte? Adelante. Ahora cuidado, porque Kim Jong-un con alguna sorpresita guardada por ahí. Una sorpresita de la forma de misil hipersónico, ¿sí? Y si disparado uno de esos, o bien contra Corea del Sur, o bien contra Japón, o bien incluso contra Alaska, te quiero ahí, gringuito querido, tan libre de cuerpo. Ah, sí, la lista de compra de Trump, conquistemos Corea del Norte. El pepinazo nuclear, sí, va a descender hasta, sí, la parte baja de la espalda, gringo querido. Bueno, así las cosas con estos muchachos. Bahamas, Haití, Taiwán o Corea del Norte. Trump, siendo Trump, significa ver el mundo a través de sus ojos. ¿Qué es lo que ve él que nosotros no vemos antes de su próximo crucero por el Golfo de América? Con ironías también. Tal vez valga la pena reflexionar sobre esta pregunta. Artículo escrito como una demostración no solamente del desparpajo de los medios estadounidenses, occidentales, del comienzo de este imperialismo descarado, ¿sí? No solo en los medios, sino también en posiciones de funcionarios de alto rango. Este artículo de aquí fue presentado, fue realizado por el señor Douglas McKinnon, exfuncionario de la Casa Blanca y del Pentágono. Nada más y nada menos. ¿Qué titulito, ¿Qué otros países deberían estar en la lista de compras de Trump? Bien, bien, bien. ¿Quieren más demoledores y demoledoras sobre este imperialismo descarado? Ya no un senador demócrata, ya no un ex funcionario de la Casa Blanca y del Pentágono, ya no un medio con la pregunta por la lista de compras, sino directamente el asesor o consejero de Seguridad Nacional del gobierno electo de Donald Trump, el sucesor del actual asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, posición fundamental en
la Casa Blanca, en el gobierno de un presidente estadounidense. Recuerden que ante la ausencia en vida de Biden, completamente gaga, completamente senil, ¿quién dentro de la Casa Blanca, quién determina la política exterior? Además del sistema además del Estado profundo, además del complejo militar industrial, además de todos los intereses participando desde siempre en la política exterior estadounidense, desde lo político gubernamental, desde la Casa Blanca, ante la ausencia de Biden, ¿quién determina la política exterior? Básicamente dos personas en la actualidad. Blinken y Sullivan. Blinken, el secretario de Estado, también conocido en cualquier otro lugar del mundo, lo llamaríamos ministro de Exteriores, y Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional. Ahora vamos a presentar las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional designado por Trump para su próximo gobierno, el sucesor de Sullivan. Así de importante está este cargo, así de importante esta persona. Y estas sus palabras, una vez más, atentos a cómo comienzan a generalizar la narrativa, el discurso del imperialismo descarado, ¿sí? Como podemos lo que queremos los recursos económicos, queremos el poder político, queremos el poder militar. Atención, estas son las palabras de este señor. Esto no es solo sobre Groenlandia. Esto es sobre todo el Ártico. Ya no solo quieren Groenlandia, quieren todo el Ártico. Esto es sobre minerales críticos. Esto es sobre recursos naturales. Esto es sobre los hielos polares desapareciendo y los chinos ahora produciendo masivamente buques rompehielos y avanzando sobre la región. Con lo cual esto es petróleo y gas, nuestra seguridad nacional, minerales críticos. Y Dinamarca puede ser un gran aliado, pero no podés tratar a Groenlandia no pueden tratar a Groenlandia o no podemos tratar a Groenlandia como sencillamente un remanso, unas aguas secundarias, porque está en el hemisferio occidental. Voy a retroceder un poquitito ahí, porque por ahí también un indicio. Bien. Pero Dinamarca no puede tratar a Groenlandia, sobre el cual tiene control operacional, como sencillamente un remanso de agua insignificante. Esa es la connotación de sus palabras. Atención a esto de control operacional. Control operacional es tu tía, tu abuela. Control operacional no. Soberanía en todo caso, porque legalmente representa un territorio del reino de Dinamarca, del Estado dinamarqués, ¿sí? El cual presenta autonomía, un propio primer ministro, porque así lo determinó el Estado dinamarqués después de un referendo no vinculante en Groenlandia en 2008, el cual fue convalidado por el Parlamento dinamarqués. Por eso todavía representan territorio dinamarqués, presentan soberanía, aparece como una parte de Dinamarca, así de sencillo. Y aquí este señor lo está presentando como el país con control operacional sobre Groenlandia, no el país con la soberanía, sino el país, Dinamarca, con el control operacional sobre Groenlandia. No puede tratar a esto como un mero remanso, un
un territorio de aguas intrascendentes. Control over as some kind of backwater. It's in the Western Hemisphere. Multiple presidents have tried to bring it into our sphere. Está en el hemisferio occidental. Múltiples presidentes estadounidenses han tratado de traerlo a nuestra esfera. Así lo llaman, ¿no? Al imperialismo ahora lo llaman traer a nuestra esfera. Y acá la interrupción de el presentador de Fox, un impresentable también. If I were a Greenlandian, I'd rather be on the American side of things than the Danes, but that's just... Si yo fuera groenlandés, preferiría estar del lado de Estados Unidos que del lado de los dinamarqueses, pero bueno, eso solo es mi opinión. That's just me. The critical... Sí, seguro que vos querrías aparecer del lado de los gringos porque vos un impresentable, pero en términos de condiciones de vida, de desarrollo socioeconómico, Dinamarca presenta condiciones sociales, económicas, de desarrollo elevadísimas, 100.000 veces más elevadas, más avanzadas que las de Estados Unidos, con unos niveles de pobreza tremendos, sin un sistema universal de salud, con una educación paupérrima, más allá de las universidades de élites, todo privatizado, un grado de drogadicción, de marginalidad, de gente sin techo, de desigualdad, de pobreza en Estados Unidos terrible. Bueno, los dinamarqueses, con un país muy chiquito, rico y todavía con mucho del estado de bienestar nórdico de los años 70, presentan un nivel de vida superlativo al lado en comparación con los estadounidenses. Impresentable de todos modos, si yo fuera groenlandés, querría estar del lado de los Estados Unidos. Bueno, también vos pagado para eso, ¿no? Difícilmente podría una declaración distinta a eso en este medio. Minerals there in Greenland, and the oil and gas is where? In the Arctic? Los recursos minerales están en Groenlandia, pero el gas y el petróleo, ¿dónde están? ¿En el Ártico? It's up in the Arctic. It's all north of Canada. Sí, están en Groenlandia, perdón, sí, están los recursos el gas y el petróleo está en el Ártico y también está en Canadá. No por nada, Trump con las bromitas sobre la adquisición de Canadá. Starting to see shipping lanes and shipping coming across the north side, the famous Northwest. Comienzas a ver líneas de navíos y barcos cruzando por el norte. El famoso pasaje del noroeste. ¿Cuál es el pasaje del noroeste? Básicamente, la ruta marítima desde el Atlántico hasta el Pacífico, o viceversa, desde el Pacífico hacia el Atlántico, por el Ártico cercano a Canadá, ¿sí? Por el mar en la parte más cercana a Canadá. Redondeo la traducción y después lo presento en el mapa porque quiero también realizar un análisis sobre eso. Todo eso tiene que ser asegurado. Entonces, esto tiene que ver con reintroducir a Estados Unidos, para ellos América, ellos llaman a Estados Unidos como América, como todo el continente americano, yo también americano como argentino, del continente americano, lo mismo que un brasilero, un mexicano o un guatemalteco, o un estadounidense también, un canadiense, todos nosotros americanos, el continente americano, por eso llaman América a Estados Unidos, porque para ellos básicamente representan toda América, representan la cabeza de América y nosotros aparecemos en su concepción del mundo como el patio trasero. Ellos representan América exclusivamente. Interesante de todas maneras esto de la reintroducción de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Esto es lo que presentábamos antes como este futuro movimiento de Estados Unidos hacia la consolidación de su poder en todo el continente americano. Ellos lo llaman la reintroducción de Estados Unidos, ¿no? Otro eufemismo más para el imperialismo descarado. Whether that is taking on the cartels, the Panama Canal, Greenland, the Gulf of America. Aún si eso significa atacar a los carteles de drogas,
tomar el canal de Panamá, Groenlandia, Greenland, the Gulf of America, which I love. I'm waiting to see tomar el Golfo de América, el cual me encanta, con respecto al Golfo de the México. maps redrawn, right? Estoy esperando que se reescriban, se reilustren los mapas, ¿sí? You know, you could call it Monroe Doctrine 2.0, but this is all Lo podría llamar Doctrina Monroe 2.0, la famosa doctrina de América para los americanos, la base del imperialismo estadounidense. Bueno, dicho así, esto lo puedes llamar. No puede esta barbaridad dicha así, lo puedes llamar Doctrina Monroe 2.0, la doctrina de la superioridad estadounidense, del excepcionalismo de los Estados Unidos y del derecho a la captura de todo el continente americano, la base del imperialismo estadounidense, condenable desde todo punto de vista moral, ético, político, legislativo. Lo presenta así, con ese descaro, como si nada, ¿sí? Así de vergonzoso. Monroe Doctrine 2.0, but this is all Esto es la doctrina Monroe 2.0. part of the America First agenda. Pero esto en realidad todo esto es parte de la agenda America First, la agenda América Primero. Mamita querida, mamadera. Qué miedito, ¿sí? Qué miedo con las palabras de este señor. Y acá ya no un chiste de Trump, una broma de Trump, un tuitero, ni siquiera un senador demócrata, algo ya de por sí preocupante, un exfuncionario de la Casa Blanca y del Pentágono, un medio estadounidense, la Fox, etcétera, etcétera. No, acá el consejero de Seguridad Nacional del gobierno electo. No grave esto. Gravísimo y muy preocupante. Por eso, remacho una vez más, algo ya dicho en varias oportunidades, incluso en varias apariciones públicas el día de ayer. Ahí la cámara, de nuevo con foco, sí. Cuidado con la ingenuidad de conceptualizar a Trump como un pacifista. ¿Sí? Efectivamente, su llegada al gobierno coadyuvará a una desescalada en Ucrania, conflicto en el cual hasta hace poquito parecíamos encaminados a la Tercera Guerra Mundial entre las dos principales potencias nucleares. Muy probablemente, todavía no lo podemos determinar, ¿no? Lo vamos a presenciar en la práctica y recién ahí lo vamos a convalidar como cierto, pero muy probablemente vamos a presenciar un retroceso de Estados Unidos en Ucrania y gracias a eso será desactivada la hipótesis de una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, devastadora, destructora, con la capacidad de la desaparición de la vida en la Tierra, por lo menos de la desaparición de la vida humana en la Tierra, ¿sí? Así de grave. En ese sentido, sí, positiva la llegada de Trump al gobierno, pero lo acompaña un gabinete de guerra y lo acompaña un discurso del imperialismo del descaro, el imperialismo descarado. Entonces, bueno eso, pero van a comenzar muchísimos conflictos, van a comenzar muchísimas dinámicas terriblemente preocupantes, terriblemente negativas, ¿sí? Entre otras para todo el continente americano. Para Europa, bueno, también, obviamente, si ya un desastre la situación actual con Trump, también Europa perseverará en su decadencia inexpugnable, en gran medida autoinfligida, autogenerada por los propios líderes europeos y lamentablemente también, y no me congratula en absoluto esto como residente en Europa, convalidada por la pasividad de las sociedades europeas, por la anuencia de ciudadanos y ciudadanas dedicados a sus cosas sin interés, manipulados por los medios, excesivamente pasivos, despolitizados, y bueno, esa es la consecuencia de este declive inexpugnable, irrefrenable de Europa.
junto a, naturalmente, la posibilidad de una escalada en Irán, en Medio Oriente, y una escalada con China. Así que cuidado con la idea de, qué bueno, ahora con Trump todo color de rosas. No, mejor la situación en Ucrania, hasta hace poco terriblemente preocupante, ahora posiblemente descienda la espuma, la voracidad guerrerista de los halcones estadounidenses en ese sector de el mapa de la tabla de juegos, como la llamó en su momento Brzezinski, ¿no? La tabla de juegos, este juego, así conceptualizan el mundo, ¿no? Como un juego de mesa, como una tabla con fichas y un juego, ¿sí? Claro, en cada uno de estos movimientos determinan la muerte de muchísima gente, ¿no? De juego nada, todo esto, pero así lo conceptualizan. Entonces, van a retroceder en Ucrania, pero cuidado en otros lugares. Como más muestra de todo esto, aquí algunas imágenes también de la generalización, la sutil imposición de este imperialismo descarado a través del poder cultural, tan importante como el poder económico, como el poder político y como el poder militar. Aquí sí me ayuda la memoria. Por aquí las imágenes de la visita, ayer lo presentábamos, de... Si quieres, si le pudieras decir algo a Trump, ¿qué le dirías? Dios te bendiga, te amamos. Esta es la visita de Donald Trump Jr., su hijo, a Groenlandia. Y estos los pobres groenlandeses, pobres porque también pobres. Groenlandia, un territorio muy pobre, empobrecido adrede, por sobre todas las cosas por Estados Unidos, porque de esa manera, cuanto más pobre un lugar, más dominable, más conquistable también, ¿no? ¿Quieren ser parte de Estados Unidos? Sí, claro. Ahí Donald Trump Jr. I have a feeling this guy does too. Do you want Donald Trump to buy Greenland? ¿Quieren que Donald Trump compre Groenlandia? Claro, claro. Quizás ni siquiera mucho dinero pagado a estos señores, sino sencillamente la invitación a una comida. Ahí. Donald Trump, por favor, ayuda a Groenlandia. Más protección, más vida, más almas. Hermosa tierra. Necesitamos ayuda. Bueno, el video proselitista, la propaganda barata, realmente genera vergüenza ajena. Recuerda la propaganda de los años 40. Supuestamente los groenlandeses, a partir de esta visita, quieren la compra por Estados Unidos. Estados Unidos, por cierto, hasta el momento quiso la captura de Groenlandia varias veces. Como no pudo hasta ahora, bueno, esto de fondo, aquí, acometió una política de impedimento al desarrollo de Groenlandia, ¿sí? Entonces comenzó a rechazar y a desactivar, a generar obstáculos. Ahí la vuelta, la partida, con la música de fondo épica del hijo de Donald Trump de vuelta a los Estados Unidos, ¿no? Comenzó a establecer obstáculos a todos los proyectos económicos, a todos los proyectos de inversión en Groenlandia. Groenlandia, un territorio con muy poca población, 50.000 habitantes, con muchos recursos, pero con una economía subdesarrollada, con un pueblo pobre, empobrecido, dependiente exclusivamente de la pesca y con muchísima necesidad de subvenciones provenientes de Dinamarca, alrededor de $500 millones al año. $500 millones al año solo para
la supervivencia de 50.000 personas en Groenlandia, en un territorio terriblemente hostil, naturalmente. Y cuando aparecían proyectos de inversión, cuando aparecían proyectos de desarrollo, por sobre todas las cosas, ¿de quién? De los chinos. Estados Unidos, con la ayuda de Dinamarca, los rechazaron. ¿Por qué? Porque quieren por sobre todas las cosas, de Estados Unidos quiere a la población de Groenlandia, quiere a Groenlandia, a su gente, a su pueblo, subdesarrollado, pobre, sumiso, de manera de poder capitanearlo como quiera con pocos recursos. Algunas de las acciones hasta ahora, ¿no? Primero, esa es la estrategia de Estados Unidos, el empobrecimiento y después el manejo a voluntad, la manipulación a voluntad de estos pueblos, de las sociedades, de los países, y cuando quieren más control, entonces, como en este caso, cuando quieren la adquisición, entonces, nosotros te vamos a ayudar. Bueno, si querés ayudarlos realmente, porque todas las medidas en contra del desarrollo previo de esta gente, de estas personas en Groenlandia. Algunas de las inversiones anuladas, los proyectos de inversión anulados por Estados Unidos y la propia Dinamarca. En 2016, Dinamarca rechazó que la empresa minera General Nice, con sede en Hong Kong, reactivara la abandonada base naval de Groenendael, alegando problemas de seguridad, probablemente por la influencia de Estados Unidos y la OTAN. Bueno, eso habría generado naturalmente reactivación económica. Durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, yo aquí con un documento con todas las acciones de Estados Unidos en contra del desarrollo de Groenlandia hasta ahora. El Pentágono desactivó los planes de China de realizar inversiones en Groenlandia y realizar la construcción de 3 aeropuertos. Por esta razón, en junio de 2019, la compañía China Communications Construction Company, compañía de construcción de comunicaciones china, por eso en 2019 la compañía china abandonó todos estos proyectos. 3 aeropuertos querían. Construcción ahí, obviamente, algo bueno para los groenlandeses. Esta es la política de los chinos. Los chinos, lejos de realizar beneficencia, los chinos no realizan beneficencia, los chinos realizan inversiones beneficiosas para su interés nacional, pero esas inversiones aparecen en el marco de acuerdos de ganar-ganar, win-win. Ellos realizan la inversión, eso genera naturalmente ingresos para China, a partir de ahí establecen vínculos comerciales, acceso a los recursos, buenas relaciones económicas con esos países, pero a la vez los países en los cuales comienzan las inversiones chinas, bueno, recogen las inversiones chinas y a partir de una buena relación económica con China presentan, por ejemplo, un aeropuerto, un puerto, un puente, una represa, una central eléctrica, una carretera, etcétera, etcétera. Win-win. Los chinos ganando también, cuidado con también la ingenuidad de que los chinos realizan inversiones por caridad o por beneficencia. No, porque es bueno para ellos, pero el modelo también bueno para los países, ¿sí? En cambio, ¿cuál es la política estadounidense? Básicamente la opresión imperial con el pulgar apretando sobre tu cabeza hasta que vos, humillado en el piso, lamiendo las botas del imperio, ¿sí? O bien a través de la deuda, de los mecanismos de la deuda, o directamente a través de la intervención militar, directamente, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Qué otro proyecto más interrumpido por los estadounidenses en Groenlandia? Las empresas chinas participaron en 2 grandes proyectos de operación minera en Groenlandia, el proyecto de zinc Citronen Fjord y el proyecto de tierras raras y uranio en el sur de Groenlandia. Estados Unidos generó presión en Dinamarca para que estableciera una restricción al acceso de China a estos recursos. Según Reuters, Estados Unidos realizó presión
también en el gobierno de Groenlandia para que rechazara la venta de sus depósitos de tierras raras a China. ¿Sí? Acá otra cuestión, ¿sí? No solamente el enfrentamiento con Rusia a través de Groenlandia, sino también con China. Straits Times, la publicación aparentemente más popular el periódico más popular en Groenlandia, establece que la administración entrante de Trump no puede desactivar por completo las inversiones chinas en Groenlandia o rechazar la colaboración entre el gobierno de Groenlandia y China. Pero, naturalmente, los comentarios de Trump sobre la anexión generan más presión sobre el débil gobierno groenlandés. Bueno, estos muchachos supuestamente ahora quieren ayudar a los groenlandeses al desarrollo. No quieren nada de ayuda, quieren el activo estratégico, nada más. Por ahí, en este video de Trump, un pobre señor ahí, con una cara de sufrido, pobre, bueno, todo el mundo muy sufrido en esta zona, en una zona con unas temperaturas muy, muy, muy hostiles. Por aquí. Por aquí. Acá, este señor. ¿Qué quieren? ¿Qué esperan de Estados Unidos si Trump compra Groenlandia? Atención a la respuesta. Sistema educativo y sistema de salud. Justo con la educación deplorable de Estados Unidos y el sistema de salud inexistente de Estados Unidos, comparado con el de Dinamarca. Por cierto, con un gasto muy grande todos los años por el subdesarrollo de esta zona. ¿Sí? Los dinamarqueses tampoco quieren a esta región desarrollada porque la independencia económica representa la base para la independencia política. ¿Sí? Imperialismo descarado, sin empachos de nada, con desparpajo, con bromas, directamente. Queremos los recursos minerales, queremos el petróleo, queremos el gas, queremos la reintroducción de Estados Unidos a el hemisferio occidental y queremos también el ingreso de Groenlandia a la esfera de influencia. Así lo llaman, ingreso de Groenlandia a la esfera de influencia estadounidense, un nuevo eufemismo para la conquista imperial. De aquí nuestra caracterización como imperialismo del descaro o imperialismo descarado. Demoledores y demoledoras, recuerden por favor ayudarnos con el pulgar arriba, nos ayuda mucho contra la censura permanente en esta plataforma. En media horita nada más comienza la transmisión en directo de Juan Antonio Aguilar en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, debajo el enlace, y mañana nosotros una vez más aquí a las 9 de la noche del horario europeo, 4 horas menos en el cono sur, 7 horas menos en México, nuevamente a las 9 mañana con Fernando Moragón y posteriormente 2 horas más tarde el programa, la transmisión de todos los domingos a las 11 de la noche, el horario europeo de Santiago Martínez. Demoledores y demoledoras, como siempre un placer, los queremos mucho, un beso y un abrazo. En media horita Juan Antonio Aguilar y nosotros hasta mañana.